Bienvenidos y bienvenidas familia de Mindalia. Es que ya con este calor que hace aquí en Madrid, uno ya se queda como medio atontado y además con el tema que tenemos hoy, no es que nos quedemos atontados, sino que yo creo que nos va a ayudar siempre que lo hagamos obviamente en presencial, en un estado meditativo, en un estado de trance. Ya veremos, ya veréis, ya verán, porque el trabajo es con el sonido. Pero antes de nada os recuerdo varias cosas. Este directo queda diferido para que lo puedan escuchar, compartir, tanto en YouTube como en Mindal la Red de Voz. Y mi nombre es Mari Mellizo, ya el equipo de Mindal siempre está presente. Y en este caso tenemos el gusto, el poder también, pero también tenemos el gusto, el placer de poder hablar con David Silva, que nos va a traer el tema de los cuencos tibetanos, bienestar a través del sonido. David es psicólogo terapeuta en sonido, cursando el máster en musicoterapia y postítulo de musicoterapia, creador del oráculo del sonido, escritor de un libro. Y luego vamos a presentarle, a darle paso ya, presentado queda, y le vamos a pedir que nos comente entonces, David. Bueno, primero que nos saludes, ¿cómo estás, David? Un placer. Hola, sí, muy buenas tardes allá. Un saludo para todos y muy feliz de estar aquí compartiendo una vez más con ustedes y con toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver más adelante quizás. Qué bien, David. Y además con este tema, el del sonido, que a mí me parece hermosísimo. Cuencos tibetanos, bienestar a través del sonido. Ya he visto, por ejemplo, que tienes también el oráculo del sonido. Nos tendrás que contar un poquito también sobre esto si quieres. Pero muy interesante todo, así que David, te doy paso para que nos introduzcas en el tema y vamos contigo ahí haciendo preguntitas y luego a la audiencia también las preguntitas, importante para que David nos las conteste. Muy bien, David, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Nuevamente saludar a todas las personas que nos están observando. Y hoy día les traemos un tema que al menos para mí es un tema que me apasiona mucho desde hace años, ya 10, 12 años, desde que partí estudiando la terapia con cuencos tibetanos o sonoterapia, como también se le conoce, aquí en Chile, con distintos cursos. Producto de mi enamoramiento hacia estas técnicas, tuve la oportunidad de ir a estudiar a la India y a Nepal con maestros de allá mismo, ¿cierto? Que habían aprendido a su vez de monjes tibetanos directos del Tíbet. Entonces fue una experiencia muy bella y eso obviamente te abre una perspectiva no solo de los cuencos, sino de la terapia muy distinta o diferente o complementaria a lo que habitualmente trabajamos acá en Occidente, ¿cierto? Que es más lo cuantitativo, es más lo observable. em, y luego, bueno, ahora último, estos últimos 2 años he estado realizando el postítulo de musicoterapia, que eso también es el trabajo con la música desde una perspectiva, si queremos llamarlo más occidental. Todo el tema así musical aplicado en la terapia, a diferencia o con lo que se trabaja habitualmente en sonoterapia, que es justamente aplicar los sonidos, estímulos sonoros. Entonces, ahí tenemos habitualmente con lo que trabajamos, cuencos tibetanos, la voz, ¿cierto? Principalmente como nuestro instrumento principal, didgeridoo, tambor chamánico, cuencos de cuarzo, campanas tibetanas, tinchas, etcétera. Principalmente todos los sonidos eh, o todos los instrumentos que se utilizaban ancestralmente, ¿cierto? Por eso también estas técnicas se relacionan mucho con el chamanismo o con tradiciones muy antiguas. Y yo siento que mucho de eso es lo que nos propone y lo que nos brinda este tipo de terapia, la terapia con sonido, ¿cierto? Que es en términos prácticos y muy concretos, es aplicar estímulos sonidos, vibraciones sonoras, ¿cierto? Hacia un cuerpo, hacia una persona, y que estos sonidos de alguna manera impacten, te lleguen, ¿cierto? Esta onda mecánica que viaja a través del aire, nos impacta y algo nos genera ese impacto sonoro. Algo nos produce en nuestro cuerpo físico, obviamente, porque estas vibraciones se sienten físicamente, a nivel emocional y mental, también, que justamente ahí donde yo le doy mucho énfasis, producto también de mi profesión base, que es la psicología,
Y podemos ir aún más allá de que el sonido también, en su principio de frecuencia, de vibración, ¿cierto? Y de información, también puede trabajar en los cuerpos sutiles, ¿ya? Y ahí yo siento que también es un poco la diferencia que se hace o que hallamos cuando tratamos de entender estas terapias o técnicas que utilizan la música o los sonidos. Eh, Acá en Occidente muy de a poco ha ido introduciéndose todo este concepto de energía o lo energético o lo espiritual, ¿cierto? Temas que para Oriente son trabajados desde siempre. Siempre hay una conexión producto de sus mismos paradigmas, de cómo se entiende, ¿cierto? Los principios de la divinidad, esta conexión directa que se posee, ¿cierto? Y de ahí todo el tema de la meditación y que conocemos, hay un trabajo interno muy potente y eso nos conecta con nuestras áreas energéticas o espirituales, cosas que el sonido ha aprovechado y se relaciona, ¿cierto?, muy profundamente. A mí me llama mucho la atención que muchos místicos o personas relacionadas fuertemente con el misticismo, por lo general suelen usar eh, conceptos musicales para trabajar temas complejos o temas como muy profundos en términos espirituales o energéticos. Entonces, la musicoterapia, por ejemplo, acá en Occidente se trabaja desde ya la estructura musical como la conocemos, como, o sea, que haya un acorde musical, que haya una cierta melodía, que inventemos una canción, y eso justamente en sus orígenes tuvo que ver con todo el trabajo más psíquico o físico, de rehabilitación física, ¿cierto? A través de la resonancia, a través de entrar en resonancia con ciertos pulsos, la melodía, ¿cierto? Para tratar de conectar con ciertos aspectos más emocionales, la armonía, que tiene que ver con los instrumentos o la forma que yo acompaño esa melodía, ese canto, que puede ser, por ejemplo, con una guitarra, con un piano. Eso tiene que ver más con procesos más mentales, cognitivos. Pero ¿qué pasa cuando no se nos ofrece una estructura musical como tal? No hay una guía A, B, B, A, ¿cierto? Como una típica canción que uno pudiese escuchar. Si es que se te presenta una atmósfera sonora, que es justamente lo que hace la sonoterapia, te llega un impacto sonoro, un instrumento como esto, ¿cierto? Un cuenco tibetano, una campana tibetana, son instrumentos que nosotros, al menos acá en Occidente, no estamos tan habituados a escuchar. Entonces, cuando uno escucha un instrumento como esto, lo primero que te genera es curiosidad, o qué pasa, qué es esto, porque es un sonido muy distinto a lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar, ¿cierto? En un temperamento igual, que está en una afinación específica. Y eso justamente siento yo, llevándolo un poco más desde lo energético hacia lo psicológico, es lo que nos genera todo un trabajo diferente, todo un trabajo complementario, ¿cierto? No olvidemos que la terapia con cuencos se enmarca dentro de los paradigmas de terapias complementarias. Entonces, cuando escuchamos estímulos sonoros, atmósferas sonoras, algo difuso, algo que nos llama la atención, algo que no podemos aprender, ¿cierto? Como racional o lógicamente, es, bueno, ¿qué nos está pasando? Porque algo nos está pasando con esos estímulos sonoros, sin embargo, no le podemos dar una lógica, un entendimiento. Y ahí justamente siento yo es donde entra el trabajo muy profundo y muy potente de la sonoterapia, que por un lado te conecta con sonoridades que nosotros hemos ido perdiendo habitualmente, ¿cierto? Como, o naturalmente, producto de vivir en la ciudad. El otro día yo pensaba, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo yo no escuchaba un grillo aquí en la ciudad? Hace mucho tiempo. Ahora acá en Santiago de Chile estaba lloviendo mucho, entonces escuchar la lluvia, escuchar ciertos cantos de pájaros que hay que salir de la ciudad para escucharlos y antiguamente estaban dentro del ambiente cotidiano, eso se ha ido perdiendo. Entonces, de alguna manera también hemos ido perdiendo algo que nos conectaba con nuestra esencia natural. Y es como de repente es como de perogrullo y no es tan así. Las sonoridades que habitualmente ahora escuchamos son la televisión, los autos, los bocinazos, de repente discusión, etcétera. ¿Y qué pasa con toda esa naturaleza o naturalidad a la cual estamos conectados? Bueno, por un lado, la sonoterapia te invita a reconectar con estos baños sonoros, a revivir nuevamente un viaje sonoro, que es como una de las principales técnicas, ¿cierto? Viaje o baño sonoro. Y por otro lado, como decía al inicio,
los sonidos al ser ambiguos, al no tener una estructura clara, al ser difusos, ¿cierto? Al escuchar algo que tú no le das mucho sentido, tu psiquis, llamémoslo, tiene que trabajar de una forma para darle un sentido específico. Y ahí es donde entra todo el trabajo psicológico, llamémoslo, de qué sentido le damos a la experiencia sonora que estamos viviendo. Y ahí nos metemos directamente como a trabajar en términos psicológicos, ¿cierto? Como, bueno, estos sonidos nos están generando algo. Ese algo que nos está generando está representándose psíquicamente con imágenes, con recuerdos, con sensaciones. ¿Y por qué están saliendo esos recuerdos? Uno se podría preguntar, ¿por qué están surgiendo esas imágenes, esas sensaciones? Y ahí es justamente donde el terapeuta tiene que tratar de tomar eso que está generando la experiencia sonora y elaborarlo junto a la persona, junto al paciente, junto al consultante. Y ahí se genera una mezcla, siento yo, una alquimia muy bella de algo que tradicionalmente uno pudiese entender como desde Oriente, ¿cierto? Como lejano, nos genera algo aquí en nuestra realidad occidental o en nuestra realidad psíquica. Y ahí es donde justamente yo siento que hay un trabajo muy potente desde la sonoterapia. Entonces, quizás para resumir o redondear todas estas ideas, yo siento que la sonoterapia se define justamente como una terapia que en su principio de definición tiene que ver con tratar de generar un equilibrio, ¿cierto? Un reequilibrio interno a través de las frecuencias sonoras que te hagan entrar en un estado de resonancia de salud eh, y estas frecuencias serían las que te hacen como volver a conectar con ese principio de salud, ¿cierto? De resonancia, de reencontrarte contigo mismo, llamémoslo de reencontrar tu esencia, de reencontrar, uno muchas veces, producto del día a día, también se va desorientando y quizás la sociedad que te va poniendo metas específicas. Entonces, esta experiencia sonora, la sonoterapia, a través del estímulo sonoro, a través de esta experiencia sonora, te permite nuevamente conectar con esa esencia, conectar contigo mismo en el fondo, con tu propósito, llamémoslo, si queremos ir como aún más en terminología más espiritual. Eh, Eso en términos generales como definición. En la práctica, integrando todo eso, hay un rol fundamental tanto del terapeuta como del consultante. ¿Por qué? Porque claro, no es solo el sonido lo que te equilibre, o sea, el sonido te genera un impacto, te lleva, te puede traer verdades, revelaciones, ciertas experiencias profundas, pero ¿qué es lo que haces tú después con esa experiencia? Eso ya es tuyo. Y ahí el sonido ya hizo su trabajo. ¿Qué vas a hacer tú en el fondo producto de la experiencia? Y ahí ya se le entrega, por decirlo así, la pelota, la responsabilidad al consultante, a la consultante. ¿Qué hace luego? ¿Cómo vive nuevamente o cómo va a reelaborar toda esa información para su día a día, ¿cierto? Y por otro lado, el terapeuta tiene justamente ese rol importante también de ayudar a la persona a reelaborar la experiencia. Entonces, para concluir un poco esta explicación, teóricamente la sonoterapia, claro, el rol principal es el sonido, ¿cierto? Los estímulos sonoros, la resonancia, lo que te genera la experiencia sonora. Eh, Sin embargo, o además de esto, en la práctica, cuando lo vemos en una sesión, el rol importantísimo, igual o más que el sonido, cae en la persona, en el consultante, qué es lo que va a generar después finalmente ese cambio. Porque no olvidemos, esta terapia de sonido se enmarca dentro de las terapias complementarias, terapias holísticas, y estas terapias complementarias u holísticas, además de entender que el ser humano es más que carne y hueso, es más que mente y emociones, sino que es espiritualidad, eh, ¿cómo nos relacionamos con eso? ¿Cómo lo llevamos a cabo, cierto? Entonces, yo siento que esa manera al menos es como yo la he ido aplicando, como la trato de enseñar, uniendo estas dos dimensiones de una manera práctica, siento yo, tratando de llevar todos estos conocimientos, toda esta experiencia a que finalmente somos nosotros los responsables de generar los cambios finalmente, productos y ayudados de la experiencia sonora, de la terapia, ¿cierto? Pero finalmente la responsabilidad cae o va en nosotros como consultantes. Total, David. De hecho, claro,
Me parece que, por ejemplo, aquí se juntan muchas disciplinas, muchos aspectos en los que cada vez se tiene más en cuenta la responsabilidad del consultante. Y de hecho puede pasar, ¿no? También es medio pregunta, pero que tengas experiencias, ¿no? Que en una misma experiencia varias personas tengan como totalmente percepciones diferentes, ¿no? De músicas hermosas, súper profundas, que están cargadas de esa energía, de esa actitud, pero que a lo mejor por la persona, por no estar en esa disponibilidad, vamos a decir, como que vive otras experiencias, incluso puede no llegar a gustarle, no sentir nada, a veces ese tipo de comentarios, ¿no? Como, pues yo la verdad que no he sentido nada, ¿no? Y gente, no, yo tengo una experiencia reveladora, ¿no? Eso es totalmente responsabilidad del consultante. O sea, ¿qué es lo que está pasando si profundizamos, por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? Claro. No, me encanta la pregunta porque es tal cual. Si una sesión de sonido muchas veces genera relajo, bienestar, cierto descansar del día a día, y otras veces genera ciertos malestares, cierto, de repente a personas les duele la cabeza o sonidos que les desagradan muchísimo. Esto se podría responder de dos maneras, al menos como yo lo he ido viendo. Si es que cada sonido, en términos de concreto, desde la sonoterapia, se trabaja en términos de energía, ¿cierto? Cada sonido es una vibración, es una energía en específico. Este cuenco emite 850 Hz, entonces un impulso energético en esa frecuencia específica. Este otro cuenco trabaja o emite una nota, no sé, la en 440 Hz, entonces es otra energía específica. Eh, Cada nota, desde la sonoterapia, y aquí también depende desde el paradigma o desde la visión, cómo se entienda también la energía asociada al sonido, que eso ya sería un tema más largo para hablar, pero por lo general se le asocian ciertos conceptos anímicos a esas notas. Entonces, por ejemplo, una nota fa, desde donde el paradigma, desde donde yo trabajo, ¿cierto? Y cómo me ha ido haciendo sentido a mí y a las personas que consultan, también la asociación de las notas con ciertos conceptos anímicos. La nota fa, por ejemplo, se relacionaría con una energía más bien emocional, afectiva. Una nota la sería una nota mental racional, por ejemplo, asociada a una energía mental, racional. La nota re tendría que ver, por ejemplo, con una energía asociada al bienestar, al placer, al autocuidado. Entonces, ¿qué pasa si en una sesión de sonido yo estoy aplicando la nota re, estoy tocando el cuenco, con la nota re estoy enviando ese estímulo sonoro, esa energía, esa vibración, esa frecuencia, le llega a la persona, le impacta, ¿y qué pasa si es que en base a cómo la persona internamente esté trabajando o relacionándose con esa energía interna, ¿cierto? Va a venir el estímulo sonoro externamente a remover, a generar algo, a producir una resonancia o disonancia en relación a cómo la persona internamente esté viviendo esa energía, esa frecuencia. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy muy mal en el trabajo, necesito vacaciones, necesito una instancia de autocuidado? eh, Voy a una sesión, estoy en contacto con esa energía externamente que más entra en resonancia a darme cuenta, ¿cierto? A tomar conciencia. Y si yo no he tenido trabajado o no he trabajado bien esa energía en específica, puede que me genere una mala experiencia o en otra persona puede que lo sienta maravilloso porque, pucha, justo lo que necesitaba y este estímulo como vino a satisfacer esas vibraciones o esa energéticamente lo que necesito, etcétera. Entonces, los sonidos como estímulos energéticos pueden hacernos entrar en resonancia o en disonancia con cómo yo internamente estoy viviendo energéticamente eso. Procesos mentales, procesos emocionales, mi ego, autoestima, voluntad, mi tema espiritual, etcétera. Y por otro lado, tiene que ver con cómo entendemos la terapia también, o las sesiones, la terapia en sí. La terapia, bueno, las personas que hemos ido a sesiones de, no sé, a psicología o a cualquier terapia, sabemos que al inicio hay mucha resistencia y malestar, porque tenemos que despojarnos de situaciones. O tenemos que ver patrones, ¿cierto?, de comportamiento que hemos estado llevando de una forma que nos tienen en el momento actual con las consecuencias que nos llevan a preguntar a la sesión. Entonces, el ver eso también es doloroso. El enfrentarnos con ciertas situaciones que tenemos que
cambiar, ¿cierto? Es doloroso o no, no todo es color de rosa en la terapia, ¿cierto? Entonces, ahí yo siento también muchas veces cuando trabajamos el tema del autocuidado. El autocuidado no se te da mágica inherentemente. Hay que generar un movimiento, hay que generar como a voluntad, yo moverme, decir, bueno, tengo toda esta semana trabajo, entonces yo voy a tener siempre necesidades que cubrir, o estar con mis hijos, o estar en el trabajo, o con los amigos, etcétera, pero tengo que yo voluntariamente generar un movimiento, decir, no, mira, stop. Necesito aquí una hora al menos a la semana para hacer lo que me gusta hacer, tocar guitarra, no sé, ir a caminar al parque, pero eso es voluntario, o sea, yo tengo que trabajar para llegar a esa instancia de autocuidado. Entonces, muchas veces también, como en las sesiones, genera malestar y todo esto nos lleva también a tomar conciencia de que, bueno, sí, pues mira, eh, esta sesión me generó, estuve al inicio súper desconectada, no me gustó, pero al final logré relajarme. Ya, ¿y cómo podemos llevar eso al día a día, ¿cierto? Así lo explico yo al menos psicológicamente, o así lo entiendo, porque en términos energéticos o desde los otros paradigmas más orientales, eso se le podría llamar las crisis curativas, ¿cierto? Como que te generan un malestar y hay que hacer una purga y votar, etcétera. Pero al menos así es como yo le voy dando un cierto entendimiento a la pregunta que tú me haces. Bien, pues David, vamos a... Bueno, antes de eso, hay cosas aquí muy interesantes, yo creo, con esto del aspecto de la música, pero he visto que hay varias preguntas que pueden, de la audiencia, que pueden hacer referencia a eso. Así que te quiero pedir, antes de pasar a las preguntas, que nos hables, sé que tienes por ahí un libro. Claro. Muéstranos, háblanos del libro, preséntanoslo para que podamos profundizar y luego nos cuentas también sobre tus redes sociales para poder seguirte y seguir tu trabajo. Muchas gracias, David. Sí, bueno, muchas gracias a ti también. Bueno, justamente este libro que se llama Cuencos Tibetanos y su utilización como una herramienta terapéutica, que tuve el privilegio de que una profesora de la universidad, Silvia Andreu, que es una gran musicoterapeuta de acá de Chile, le hiciera el prólogo, eh, habla justamente del proceso de entender la sonoterapia o la terapia con cuencos tibetanos específicamente desde un punto de vista terapéutico, cómo utilizarlo de una manera terapéutica. No solamente tiene que ver con tocar tal cuenco para tal chakra, cuál cuenco me compro, etcétera, es entender la lógica a la base, los paradigmas que nos hacen sentido de utilizar estos instrumentos como una herramienta para generar bienestar. Entonces, no es solamente un manual, es como ir a un curso de pintura en un artista. Bueno, ¿y qué es la pintura? ¿Qué es el arte? No es pintar ahí, tirar unas rayas, no es eso. Es plasmar tu emocionalidad, es plasmar tu esencia en esa pintura, ¿cierto? La música, ¿qué es la música? No es solamente hacer dos, tres acordes y cantar, es tratar de depositar tu emocionalidad, tu expresión. Lo mismo con las terapias, ¿cierto? Complementarias o holísticas. El mindfulness no es solamente sentarse a respirar y tomar conciencia de la respiración. A la base, teóricamente, es mucho más que eso. Bueno, en este libro yo trato de explicar justamente eso, o tratar de demostrar, de invitarle a las personas a entender las terapias con cuenco más allá de solo la aplicación de los cuencos, sino los principios a la base, los paradigmas que sustentan teórica y lógicamente esta visión, y también al final propongo una cierta metodología para que las personas puedan hacer armonizaciones, sesiones de relajación con cuenco o con otros instrumentos. Entonces, es, siento yo, un libro que le pueda ayudar tanto a personas que quieran introducirse al mundo de la sonoterapia o conocer un poco más estas terapias, y así también a personas que ya trabajen con cuencos, porque le ofrece una visión bien desde los conceptos, es como para refrescar un poco los conceptos teóricos que están a la base. De hecho, hay un capítulo que escribí asociado como cuál es la visión de la musicoterapia y desde la sonoterapia, cómo se ve la sonoterapia desde la visión de la musicoterapia, por ejemplo. Entonces, todo eso yo creo que es un aporte para, si es que eres terapeuta, podría ayudar un poco en ese sentido. David, cuéntanos entonces tus redes sociales y así ya te podemos seguir. Claro, me pueden seguir por Instagram, principalmente en Instagram tengo mi página que es Psicología Sonido, Psicología y Sonido, la página web que es psicologiaysonido.cl
Y el Facebook, lo mismo, psicología y sonido. Así que ahí pueden buscarme si quieren saber un poco más. Qué bien. De todos modos, vamos a dejar, ya están los enlaces de David Silva en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan seguirle y puedan seguir el trabajo que realiza o llevar a cabo, bueno, conocer más, pedir el libro también, muy interesante. Yo, la verdad que me interesaría, ¿eh? A mí, la verdad, a mí me Sí, interesaría ese y, libro. lo- y el libro está en formato físico y también en formato digital. Para personas que están en el extranjero, ¿cierto? Lo pueden conseguir ahí. Y atentos porque vamos a hacer una promoción o hay un concurso por las redes sociales para regalar unos 3 libros digitales. Qué Así que bien. ahí los interesados pueden poner atención. Pues nada, yo seré el primero, ¿eh? En participar en el concurso. Gracias. Muy bien, David. Vamos entonces con las preguntas, que se están poniendo muy profundas y quiero que a ver que las puedas contestar, a ver cómo podemos encarar esto, porque veo que hay muchos temas interesantes. De hecho, Ujú. mira, el primero de todos, antes has hablado del tema de los hertz, de los hercios, y aquí Virginia desde California y desde VK te pregunta, ¿qué tienes que decir, perdona, qué puedes decir al respecto de el La a 440 Hz y el La a 432 Hz? Sí, bueno, eh, la afinación 440 es la afinación que se estandarizó para que todas las afinaciones, todos los músicos, ¿cierto?, pudiesen tocar en una misma afinación, está con el ISO, ¿cierto?, como se estableció ahí. Hay teorías que plantean que eso fue todo un complot para quitarle las armónicos naturales que tienen la afinación 432 Hz, ¿cierto? En Internet uno puede ocupar, o sea, sale mucha información al respecto. Lo que yo personalmente he investigado, ¿cierto? Y con algunos profesores de la universidad que yo también le pregunté, justamente un profesor que estudiaba mucho ese tema, eh, me decía, yo siento que evidentemente la afinación 432 Hz te genera una sensación o te lleva como algo más introspectivo. Eh, pero yo no sé si es que realmente fue por el tema de los nazis que cambiaron la frecuencia. Lo que sí sé es que, por ejemplo, al ser 8 Hz más grave, un poquito más grave, ¿cierto? De 440 a 432, uno escucha una canción en esa afinación y uno dice, algo tiene esta canción, como no suena igual, como, no sé, está rara. Y eso ya es un proceso introspectivo, te llama la atención. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa internamente? Entonces, eh, cualquier canción que esté en esa afinación sí o sí te lleva como a estados más introspectivos. Y es justamente como un poco mencionaba antes, en esta lógica del oráculo del sonido, que hay un video también que tuve la suerte de presentar acá en Mindalia, yo hago esa subdivisión también en la afinación 440, que tiene que ver con vivir esta energía, por ejemplo, una energía Fa asociada a la emocionalidad, desde un punto de vista más concreto, más como socialmente aceptado, como es la afinación 440, que es lo que escuchamos en la radio, en Spotify. Entonces, vivir la emocionalidad desde un punto de vista más estereotipado o como habitualmente se espera, pero en una afinación 432, como te lleva a algo más introspectivo, algo más profundo, eso es como yo ya más allá de lo que la sociedad me dice que tengo que vivir la emocionalidad, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo internamente vivo esa emocionalidad? Y por otro lado, los tonos solfegio, ahí ya es conectar con la esencia o con un punto de vista más espiritual. Entonces algo más conductista o más conductivo, más desde la conducta expresable, 440. 432 representa algo más introspectivo y los solfegios ya algo más transpersonal o espiritual. Esa división la hago yo al menos en base a esta pregunta. Qué bueno, qué interesante, David. Qué interesante. De hecho, bueno, no sé si nos puedes hablar un poquito de las frecuencias solfegio, que creo que es otro tema también muy interesante y nos lo han preguntado por aquí y puede ser, si tienes así, si quieres compartirnos un poco de esa información, adelante. Claro, esas frecuencias habitualmente se utilizan, o también en Internet hay mucha información. Yo siempre les digo o les propongo a las personas que tratemos de, bueno, además de investigar y de estudiar qué es lo que nos propone Internet, eh, experimentar. ¿Qué me pasa con esta frecuencia, cierto? Allá en Nepal el maestro, el mayor énfasis que me daba cuando me enseñaba, mira, toca el cuenco, escúchalo, escucha qué te genera ese sonido, respira ese sonido, respira esas vibraciones. Entonces, lo mismo, hay muchas teorías de, por ejemplo, la frecuencia mi solfegio 528 que ayuda para reparar como el ADN.
el Re 417 que tiene que ver, etcétera. Toda esa frecuencia yo siempre les digo a las personas que traten de experimentarlo, porque eso es algo, es un estímulo, ¿cierto? Energético, pero cómo yo estoy resonando internamente en relación a esa frecuencia me va a hacer algo diferente, ¿cierto? Me va a hacer algo distinto. Un cuadro de, no sé, de Picasso tiene una impronta energética y nos llega distinto a cada uno que los veamos. Entonces, los sonidos yo siento que es lo mismo. Hay un estímulo sonoro, pero cómo yo esté resonando internamente, que es un poco lo que hablaba antes, es cómo yo voy a vivir esa frecuencia. Entonces, claro, los tonos solfegios tienen que ver con, se asocian con improntas energéticas profundas, espirituales, pero más allá o además de eso, hay que poner atención en cuál es el estado de resonancia que yo internamente tengo y con el que estoy vibrando. Entonces, ahí yo lo dejaría más como a la experiencia, como a más experiencial. De hecho, mira, David, hay una pregunta que te escribe Kiev Khaled desde California y ahora que estás comentando esto, me gustaría ver, a ver si en relación a cómo podemos, cómo la responsabilidad que tenemos en la percepción, en la experiencia de la música, porque ella te pregunta, dice, ¿qué frecuencia de los cuencos ayudaría al cuerpo a quitar o ir curando dolores, por ejemplo, musculares o articulares? Ujú. Eh, Voy a responder de dos maneras. También, las frecuencias tienen que ver, o el tono, el sonido, ¿cierto? Es particular, es subjetivo para cada quien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el chakra uno de repente que se asocia con todo lo energético, lo asociado como a la materialidad, al cuerpo físico? ¿Qué pasa si ahí yo personalmente estoy vibrando con una nota fa? Otra persona, quizá ese chakra o ese centro energético, vibra en una nota la, porque, o sea, si fuésemos todos do, re, mi, fa, sol, así, seríamos todos muy similares y sería maravilloso quizás porque podríamos poner en cadena nacional la nota fa, la emocionalidad y no hay problemas emocionales, o la nota la y no hay problemas mentales. Entonces, las notas, la frecuencia energética es igual que como un medicamento, ¿cierto? Yo necesito una dosis específica para ti, por tal peso, por tu condición física, etcétera. Los sonidos también. Es un estudio un poco más profundo para poder decir algo más como estándar, porque si no caemos en la lógica alópata, ¿cierto? Como mira, tal problema, tal frecuencia. Entonces, si es que hay dolores físicos, primero yo siento que desde la vibroacústica o desde otro tipo de terapias, más desde la musicoterapia, cualquier frecuencia grave hasta 80 Hz, desde 30 a 80 Hz, te permiten una conexión o se ve en los estudios, ¿cierto? En la bibliografía, genera bienestar o genera cambios a nivel como físico, musculares, las frecuencias más graves. Por eso también desde la sonoterapia, los sonidos con didgeridoo, los sonidos con tambores, todo lo que resuene con esta parte más, las frecuencias graves que tienen que ver con la tierra y con nuestra materialidad, ayudarían para trabajar energéticamente como todo lo físico. Eh, pero claro, yo siempre pongo ahí como, quizá, y yo creo que alguna gente como que, no sé si me critica, pero le llama la atención esto que siempre trato de llevarlo también muy a lo concreto y a lo psicológico, quizás, mira, pero también, ¿qué pasará como a nivel biológico, físico, que pueda estar generándote como estos dolores? También hay que investigar si ir a lo, o entrar en estas dinámicas holísticas no es solamente abrirse al reiki, a lo energético, a los chakras, sino también entender profundamente nuestra biología. Entonces quizás hay algo en específico que biológica o físicamente te está generando esos dolores y también hay que pesquisarlo, ¿cierto? Y si ya nada de eso genera como un bienestar desde nuestra medicina tradicional, bueno, veamos qué está pasando energéticamente, emocionalmente, en conjunto, ¿cierto? Siempre ir en conjunto. Porque me preguntaban una vez cómo trabajar la ansiedad o qué canciones, qué sonidos generan la ansiedad. Bueno, primero veamos qué es lo que te puede estar generando la ansiedad. Como trabajemos la ansiedad. Más allá de esta lógica alópata, mira, con una nota mía en 432 se va la ansiedad, porque no es así, o sea, o no necesariamente es así. Entonces ahí yo siempre trato de poner un poco como este encuadre de que está el rol también en la persona, como el sonido ayuda, ¿cierto? Como son instrumentos ayudan, pero en la persona también está ahí la visión, la responsabilidad. Bueno, qué interesante, ¿eh? Esto
David, que se estás explicando me parece muy importante, de verdad. Muy bien, vamos, venga, vamos con más preguntitas. Por cierto, esta pregunta era de Facebook. Ahora la siguiente. Fiorella Cárdenas desde Facebook y desde Perú te pregunta, ¿tiene efectos diferentes mover los cuencos o los discos en el sentido del reloj y en contra? ¿Se trata uno de limpieza y el otro sentido de armonización? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Muchísimas gracias, David. Tal cual. Lo describió tal cual. Cuando se trabaja, y esto también es teóricamente, no viene de los cuencos, viene desde los principios alquímicos, desde los principios en verdad como de resonancia universal. La sonoterapia propone justamente eso. Si es que yo toco el cuenco en el sentido horario, por ejemplo, 12, 1, 3, 6, ¿cierto? 9, 12, ese movimiento horario generaría una intención de potenciar, de aumentar, de energizar, ¿cierto? Y en el sentido opuesto, antihorario, esa intención sería lo contrario, drenar, disminuir, limpiar, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, en mis terapias, en las sesiones, que también es como un poco lo que explico en el libro, eh, llega la persona, hay un motivo de consulta, ¿cierto? Como no llega nadie como en silencio y se acuesta, hay un motivo de consulta, hay una conversación, David, vengo porque estoy estresada, listo. ¿Qué te gustaría intencionar a ti para disminuir? Bueno, también, o sea, evidentemente el estrés. Ok, entonces en esta lógica yo tocaría en el sentido antihorario para intencionar disminuir el estrés. Pero yo no me quedo ahí. Y esto es como un tips que quizás como que justamente sale ahí en el libro. Si es que la persona, su motivo de consulta es disminuir el estrés, yo también trato de intencionar la respuesta en opuesto. Mira, si vamos a tratar de intencionar disminuir el estrés, vamos a tocar el cuenco de esta manera, pero ¿qué sientes tú? ¿O qué actitud, qué situación en tu vida podrías tú aumentar para que de esta forma, aumentando esto, disminuyera tu estrés? ¿Ya? Entonces ahí ya hay un recurso que tiene que salir como herramienta a la persona. La persona lo ve, mira, David, pucha, sí, estoy súper estresada en la casa, pero quizás si más gente me ayudara a los labores de la casa, yo me sentiría menos estresada. Perfecto. Y ahí ya tenemos algo que surgió de la persona, una herramienta, algo que es, yo no se lo dije, yo no le digo como, mira, pero pide ayuda a tu familia. No, eso surge de la propia persona en base a la pregunta opuesta. Y al contrario también, me gustaría aumentar esto. Entonces, ya, ¿qué podríamos disminuir para que esto aumentase, por ejemplo? Entonces, ese es un tips muy bueno porque nos ayuda a ir a esto que yo te decía, de ir complementando desde lo energético, ¿cierto? Igual vamos a hacer la técnica, el sonido, los cuencos contra la manilla, pero la persona también se queda con algo más, con un recurso propio de ella que surge. Entonces, eso yo lo siento muy potente también. Bueno, esto también, David. Muchísimas gracias. Vamos a... Bueno, recuerdo, enlaces pertinentes de David Silva en la descripción del vídeo. Vamos a ver otra preguntita. Mira, te escribe Egle González desde YouTube y desde Venezuela y te pregunta, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener con los cuencos? Hay paradigmas sobre la limpieza que hay que hacerle y por quién dejarlos tocar. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, esta pregunta igual me la han hecho en alguna entrevista o charla o curso y yo quizás como que no le hago el quite, pero siento que no contesto, porque esta pregunta o esta respuesta yo siempre la dejo a criterio de la persona. O sea, imagínate, yo mis cuencos incluso lo he prestado a otros terapeutas, los tocan mis hijos, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa si es que yo llego desde mi lógica, desde mi práctica y te digo, mira, no da lo mismo eso, no influye? Eso no va a cambiar nada la perspectiva, la creencia que tenga la persona en cuanto a, no, pues como no se pueden tocar porque son instrumentos sagrados, entonces, o si es que lo hacen y siguen mi consejo, se van a sentir incómodos o incómodas, van a estar tocándole el cuenco internamente, van a estar diciendo, pucha, pero me lo están contaminando, etcétera. Entonces, si es que la persona siente y cree que al tocar los instrumentos algo va a generar, entonces que no permita que los toquen. Si es que no te importa o si es que tú sientes que no,
fantástico. Entonces, ahí yo lo dejo muy a las creencias, como no caer tampoco en dogmas o ser muy dogmático en ese sentido. Lo que sí, obviamente, hay que tratar de mantenerlos limpios, porque los cuencos se van ensuciando con polvo, pasarle un pañito, de repente el limpiarlos con jabón, con Quick, ¿cierto? Como los de para lavar la loza. Pero eso. Y lo otro es que yo les recomiendo que nunca los pulan tanto por afuera. Este, por ejemplo, es mío antiguo y está opaco. Eso opaco hace que vibre más. De repente, cuando uno le saca brillo y lo deja muy lisito, la vibración, la varita, la baqueta, no genera tanta fricción, entonces cuesta hacerlo vibrar. Entonces, eso es algo natural que se va generando esto, como que va quedando opaco. Y si quieren que quede muy lindo y brillantes, no hay problema, lo pueden hacer. Pero en cuanto a sonido, les puede afectar un poco. Qué bueno, David. Vamos entonces, esta puede ser la última pregunta. Te escribe Manuela Medina desde YouTube y desde México y te pregunta, ¿la frecuencia de los cuencos es la misma frecuencia que la de un violín? Eh, Puede que sí y puede que no. Porque también qué frecuencia es la del violín, o qué cuerda, como qué cuerda del violín. Porque cuando tocamos un violín, estamos tocando la frecuencia en la que está afinado el violín, po, ¿cierto? Como si es que justo este cuenco martillado me dio la nota la 440, va a calzar con el violín. Pero estos instrumentos como tienen una lógica distinta, aquí en Occidente le dimos la lógica de la nota, de la afinación, ¿cierto? Porque es como propio nuestro. Pero en Oriente el maestro me decía, eh, o sea, me decía, ¿por qué te preocupa tanto la nota? Si lo importante es como la vibración, es la intención, es lo que se genera, la atmósfera. Entonces, yo siento que tiene que ver con eso, pero un tema quizás para las personas curiosas que quisieran saber más, la afinación, por ejemplo, templada, que es con la que se afinan los pianos, las guitarras, los violines, también tiene un sesgo como brutal. O sea, esto que se llama la coma pitagórica, ¿cierto? Que fue como un intervalo que generaba disonancia, ruido, y eran como 32 Hz, y se estableció más arbitrariamente que afinar en 440, ¿no? Mira, esto para suplirlo, vamos a todas las notas quitarle un poco y se solucionó el problema. Le vamos a bajar a todo un poco la frecuencia y esa es la coma pitagórica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la afinación 440, 432, ya estamos hablando con ese sesgo de la coma pitagórica. Ahí sí las personas, aquí ya no vamos a alcanzar a tratarlo, pero les invito a que lo busquen en YouTube, hay muchos videos, porque ahí ya hay un sesgo, incluso más profundo que está afinado en 440 o 432. Entonces, lo dejo ahí. Qué bien, David. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué buena información también que nos dejes también con material y con trabajo para poder estudiar. Y yo lo que te quiero pedir ahora es, bueno, recuérdanos tu libro para aquellas personas que todavía a lo mejor no han llegado un poco más tarde, no lo han podido ver. Y luego, si quieres, dinos una idea que creas importante como para poder cerrar este directo y luego nos despedimos. Os recuerdo también una vez más que los enlaces pertinentes de David Silva los hemos dejado en la descripción del vídeo de YouTube. Así que adelante, David. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, a las personas que nos están acompañando. Vi por ahí que habían 70 y tantas personas, así que agradecerles. Bueno, aquí está un poco el resumen de este trabajo de investigación y práctico, que es muy similar a lo que yo explico en los cursos que hago también, explicando de los paradigmas, las bases, ¿cierto? Eh, para trabajar con sonido de forma terapéutica. Les dejo a todos invitados a que busquen información, estas terapias, ¿cierto? No perdamos nunca el foco de que estos son instrumentos. Estos son instrumentos que, no sé, tal como una guitarra, tú puedes hacer una canción y a una persona le va a impactar, se puede poner a llorar, le va a recordar a su infancia, etcétera. Estos instrumentos yo siento que también nos dan esa oportunidad, abrir ventanas, generar puentes para que la persona que está recibiendo estos sonidos pueda hacer nuevamente ciertas conexiones, pueda tomar conciencia de ciertas cosas a través de los recuerdos, de las imágenes que surjan. Entonces, nunca perder el foco de eso, ¿cierto? Como cuando estamos usando este tipo de terapia u otra terapia energética,
que nosotros como terapeutas tenemos un rol importante ahí, ¿cierto? De estar preparándonos, de estar formándonos, porque lo que hagamos, y así también la persona, nos va a impactar. Vamos a impactar a la persona, nos va a impactar la persona y siempre tratar de motivar a que, claro, los instrumentos, los cuencos, la sonoterapia, las flores de Bach, todo, nos van a generar un impulso, nos van a motivar pero ese paso luego lo tienes que dar tú. Entonces también ahí el otro foco importante siento yo, el trabajo personal de quien consulta y el vínculo terapéutico, ¿cierto? Tú que hablábamos antes de la psicología, que eso ya es así, el vínculo terapéutico en este tipo de terapias complementarias también es así, como o sea, el vínculo, lo que te genera la relación con la persona. Eso podría decir, pues, agradecerle y cualquier duda en mi Instagram, Psicología y Sonido, ahí estoy siempre contestando y respondiendo a sus dudas. Qué bien, David, de verdad, un placer escucharte. Yo espero que te sigan invitando desde Mintalia para que puedas seguir trabajando, que vengas aquí, que nos hables del sonido o de lo que tú creas conveniente. Me ha parecido muy, muy bonita toda esta entrevista. Creo que podríamos seguirla todavía muchísimo más para aprender mucho más, porque creo que con el tema del sonido hay mucho todavía por descubrir y menos mal que hay mucho por descubrir. Así que yo creo que el libro que nos tienes ahí, que nos has presentado, debe de ser importante para muchos terapeutas del sonido que necesiten profundizar en ello. Así que bueno, yo seguramente le echo un vistazo porque creo que me puede servir muchísimo. Así que gracias, David. Os recuerdo una vez más los enlaces pertinentes de David Silva en la descripción del vídeo de YouTube. Y nada, después de esta hermosa charla os recordamos, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y en nuestra página de la televisión para realizar donaciones. Y con esto, David, nos despedimos. Espero que no pases mucho frío, aunque ya al fin, el frío y el calor es frecuencia igual, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y acá viene lluvia el domingo, así que Ok. Muy bien, David, pues de verdad un placer, ¿eh? Un gusto conocerte. Nos vemos entonces en el próximo directo. Muchísimas gracias. Chao. chao, chao.